En su juventud, Claudio escribió una historia. Su primera lectura pública fue una prueba para los nervios. Nada más empezar, un hombre especialmente gordo rompió unos bancos al tomar asiento, y el público estalló en carcajadas. Sin embargo, Claudio no fue capaz de controlarse ni siquiera cuando el público ya se había tranquilizado y continuó riendo incontroladamente. Hace 2000 años, un biógrafo imperial describió un mundo gobernado por Roma y a esta gobernada por un hombre inverosímil. Se llamaba Claudio. Claudio cojeaba y tartamudeaba. Habiendo sido una vergüenza para su familia imperial, había vivido casi toda su vida en un segundo plano. Y ya que carecía de poder e influencia, encontró consuelo en el estudio. No obstante, cuando se cumplió la primera mitad del siglo I, un giro del destino lo convirtió en emperador. En el año 41, la mayoría de la familia regente fue asesinada para vengar el sangriento régimen del sobrino de Claudio, Calígula. Pero a Claudio lo respetaron la vida tras encontrarle escondido tras una cortina. Con su vida pendiente de un hilo, se las arregló para sobornar a la guardia pretoriana de Roma y que le proclamaran emperador a él. Este soborno tan oportuno cambiaría el curso de la historia de Roma. Sus críticos enmudecieron. Porque Claudio cogió el timón del imperio más grande del mundo con más confianza que cualquier hombre desde que se había iniciado la dinastía. Claudio amplió los dominios de Roma. En el sur, completó la conquista del norte de África. En el norte, dominó a las tribus ferozmente independientes de Britania. Desde Turquía a Marruecos, desde el Mar Rojo al Mar del Norte, las múltiples facetas del mundo antiguo se fundían en un único imperio. Pero Claudio hizo algo más que ampliar fronteras. Aprobó leyes para proteger a los esclavos enfermos, permitió que habitantes de los pueblos conquistados se convirtieran en ciudadanos, incluso en miembros del Senado. Pero los años de tranquilidad no tardaron en convertirse en cosa del pasado, y el imperio tuvo que soportar el lado más feo del gobierno del emperador. A pesar de su poder, Claudio era muy vulnerable. Su vida estaba plagada de complots y traiciones. La mayoría de los miembros de su familia habían sido asesinados por enemigos políticos, y él mismo había soportado la ejecución de una esposa desleal. En el año 34, Claudio se dispuso a buscar nueva esposa. La sociedad romana se movilizó. La rivalidad era intensa. Muchas familias querían unir su sangre con la del emperador, y mientras ellos maniobraban, Claudio vacilaba, y la tensión iba en aumento. Por fin, Claudio tomó una decisión que sorprendió a Roma. El historiador Tácito, unos años después, explicaría el porqué. El emperador había elegido casarse con su propia sobrina, una mujer dura e inflexible y con un carácter cuestionable. Se llamaba Agripina. Desde ese momento, el emperador cambió. Todos obedecían a una mujer, pero esta era una mujer sin ninguna frivolidad femenina. Era abiertamente severa y con frecuencia arrogante. El dominio de Agripina era casi masculino. Agripina le dio la espalda a los ideales romanos de la virtud femenina. Cogió directamente el poder y lo utilizó con orgullo. Agripina se deshizo de sus rivales. Fundó una colonia con su propio nombre. Tácito nos dice que obligando a cambiar de opinión a su nuevo marido, consiguió el perdón de uno de los más destacados romanos que se encontraba en el exilio, el escritor y filósofo Séneca. Agripina no quería ser conocida solo por sus malas obras. Por eso obtuvo el perdón para Séneca. Supuso que eso agradaría al pueblo, ya que era un escritor muy popular. También quería que Séneca fuera el tutor de su joven hijo. Su hijo era Nerón, un muchacho de 12 años,
fruto de un matrimonio anterior que solo era un peón en el juego de Agripina para conseguir el control total. Otro peón era Séneca, demasiado ansioso por retornar del exilio. Ella creía que Séneca aceptaría sus planes para conseguir la supremacía en agradecimiento a sus favores. Cuando Séneca volvió a la implacable política de la capital, se vio enfrentado a un serio dilema. Siempre había despreciado el lujo y el poder, y había condenado la laxitud moral. Pero Séneca se sentía obligado con Agripina y motivado por su ambición. Después de languidecer durante una década en la oscuridad, se sentía atraído por la promesa de tener influencia y por las emociones de Roma. Mira a tu alrededor, a la gran afluencia de gente que incluso una ciudad tan grande y variada como Roma apenas puede cobijar. Convergen aquí procedentes de todo el mundo. La ambición mueve a unos y a otros a cumplir con su deber. Muchos están sedientos de estudios liberales, otros anhelan los espectáculos. Algunos ponen su belleza en venta, otros venden su elocuencia. Toda la raza humana se ha concentrado aquí, una ciudad que ofrece grandes beneficios tanto a las virtudes como a los vicios. Pero en el interior del palacio imperial, Séneca encontró más vicios que virtudes. Tras convencer a Claudio para que se casara con ella, Agripina empezó a tejer un elaborado complot. Primero apartó al hijo de Claudio y persuadió al emperador para que adoptara a Nerón y lo nombrara heredero. Con la línea de sucesión asegurada, nos dice Tácito, el único obstáculo para Agripina era su marido. Sus planes para asesinarlo eran firmes. Y mientras aguardaba el momento propicio, Agripina buscó el veneno más apropiado. Eligió a un especialista en la materia y con él preparó una pócima. A Claudio se la dio el eunuco que probaba y le servía la comida. Claudio cayó desplomado al borde de la muerte, pero luego empezó a recuperarse. Horrorizada, Agripina rápidamente consiguió el apoyo del médico personal del emperador para seguir con su crimen. Mientras fingía ayudar a Claudio a vomitar la comida envenenada, el médico introdujo una pluma bañada en veneno por la garganta del emperador. Los crímenes peligrosos, comenta Tácito, proporcionan buenas recompensas. Claudio, el emperador de Roma, estaba muerto. A las pocas horas se abrieron las puertas del palacio y el hijo de Agripina fue declarado emperador. Durante el reinado de Claudio, el imperio avanzó sorprendentemente en varios aspectos. En la frontera, sus legiones conquistaron la Britania, algo en lo que hasta Julio César había fracasado. Y en el interior construyó dos importantes acueductos, el de Aqua Claudia y el de Anio Novus, que incrementaron de forma espectacular el volumen de flujo de agua que llegaba a Roma. Con la construcción del Aqua Claudia y del Anio Novus, el emperador Claudio había revitalizado el sistema de distribución de las aguas de Roma.